Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. En Perú se concentra más la atención sobre las actividades y pronunciamientos de los dos finalistas en la carrera por la presidencia de este país andino. De hecho, ya empezó la campaña sucia y el linchamiento mediático contra Pedro Castillo, el candidato de la izquierda. Tal como ocurrió en Bolivia y en Ecuador, ahora recibe todo tipo de acusaciones y un linchamiento mediático pocas veces visto en el Perú. Y para variar, las encuestadoras han empezado a hacer su parte al colocar escenarios que movilizan a los votantes en función de supuestas tendencias. Por eso queremos conversar con el periodista y analista político David Roca, a quien le damos la más cordial bienvenida. David, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está usted? Muy bien. Un gusto estar con ustedes, Orlando. Gracias, David. Le quería preguntar, ¿cómo evalúa usted el momento político? En el fin de semana ha habido algunos incluso movimientos, pronunciamientos y además algunas fuerzas políticas ya se van colocando mucho más transparentemente frente al escenario electoral. ¿Cómo evalúa usted este momento? Es un momento muy tenso, ¿no? Es que el debate político ha generado situaciones, le voy a decir que hasta dentro de familia, ¿no? Debates que se dan en todos los días. La contradicción es enorme y toda la sociedad está medio dividida con este tema, ¿no? Esto ahora, en general, lo que está ocurriendo es un debate que está teniendo muy poco de sustantivo y más de acusaciones de todo tipo y de fake news, ¿no? Como se le llama ahora, las noticias falsas, de cosas donde las redes juegan un papel muy importante, ¿no? Y además está como también marcando una división que siempre ha existido, pero que es mucho más notoria entre lo que es la capital y el resto del país, ¿no? El resto del país está sobradamente, según todas las encuestas, más allá de lo que se quiera decir, a favor de Castillo, ¿no? Y todavía en la capital sigue siendo un bolsón de Keiko Fujimori, pero también está bajando el número de personas que no saben por quién votar, ¿no? Pero también si uno ve los cuadros, los indecisos, aquellos que han decidido un voto pero que podrían cambiarlo, también es considerable en ambas candidaturas, ¿no? Sin embargo, la distancia entre Castillo y Fujimori se mantiene, ¿no? Viendo márgenes de error, es exactamente el mismo en todas las encuestas, que son 10 puntos, ¿no? Y a favor de Castillo, y que eso parece marcar una tendencia, ¿no? Estas semanas que vienen, que ya casi un mes que nos falta para la segunda vuelta, van a ser claves, ¿no? A la hora de definir los espacios de lucha de ambos candidatos, ¿no? Y hay también un factor nuevo que acaba de aparecer, y es el hecho de que Castillo es un invitado del Partido Perú Libre. El Partido Perú Libre, hay que tener el antecedente, es un partido pequeño, de origen regional, con un dirigente nacional que tiene además una serie de cuestionamientos, incluso una sentencia firme por corrupción, y que buscó, como su dirigente natural no podía candidatear, buscaron un candidato que los ayude a pasar la valla electoral, ¿no? Para no perder el registro, que es 5%, y lo invitaron a Castillo, ¿no? Ojo, que estas movidas de Perú Libre no son novedad. Antes lanzó como candidato a la alcaldía de Lima a un señor que se llama Ricardo Delmo, que antes fue alcalde y que es un hombre de opciones marcadamente conservadoras, ¿no? No tuvieron problema en invitarlo para que sea su candidato en Lima, ¿no? Entonces, Castillo es un invitado así, de la misma manera. Lo que no supieron y no se imaginaron es que iba a tener esa acogida, ¿no? Y que iba a crecer de esta manera, ¿no? Y en lo que conspiraron, termino con esto, dos razones. Una, la personalidad de Castillo, que empata mucho con lo que es la identidad de la mayoría de los peruanos o de todas las regiones, y el hecho de que la derecha
en un momento, para bajar la candidatura de Verónica Mendoza, que tenía posibilidad de pasar a segunda vuelta, en un momento se dedicó a entrevistar a Castillo para que le raspe votos a Mendoza, pero la cosa se le fue ¿no? Y apareció esto, ¿no? Claro, pero entonces, David, ahí le hago la otra pregunta a propósito de lo que está ocurriendo con la imagen, con la figura y además con el posicionamiento político y electoral de Pedro Castillo. Lo que se nota, lo que se ve es que efectivamente hay un ataque estigmatizador, estigmatizante, acusándole de una serie, con una serie de adjetivos que lo que apuntan es a lo que ha pasado en América Latina, esa división y esa polarización entre izquierdas y derechas, entre libertades y derechos, entre comunismo, etcétera. ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, facilita o favorece a Pedro Castillo? Porque aparte de que lo elevan como figura política, también no están efectivamente diciendo lo que en realidad es de él. Mire, en el Perú nosotros, bueno, creo que todos saben la tragedia que pasamos en los años 80 con Sendero Luminoso y el terrorismo que iba acá, ¿no? Entonces, acá la palabra terrorista es una palabra bien seria. Y sí es muy muy duro decir de alguien terrorista, sobre todo en algunas regiones, ¿no? Incluso tenemos una palabra inventada en el Perú que es terruco y hasta un verbo, decimos terruquear, ¿no? Entonces el terruqueo, ¿no? Es parte de las prácticas de la política en todos los sentidos. Lo terruqueaban a Humala, ¿no? Y han terruqueado permanentemente a cualquiera que mínimamente han terruqueado a Verónica Mendoza, que la propuesta de Verónica Mendoza es una propuesta socialdemócrata de cambios dentro del sistema, incluso, ¿no? Entonces el terruqueo es un hábito, ¿no? Un hábito. En el caso digamos de Castillo, el terruqueo, digamos como que las propuestas que están en el plan de Perú Libre, como que ayudan un poquito más, ¿no? Porque Perú Libre se declara maoísta, ¿no? Entonces ayudan un poquito más para encontrar argumentos a fin de que el terruqueo funciona. El problema con el terruqueo es que ya lo han usado tanto que ya mucha gente no se lo cree, ¿no? No se lo cree, ¿no? Y usted habla, y ese voto enorme de las regiones es a pesar del terruqueo, ¿no? La gente escucha el terruqueo y sin embargo no hace caso, ¿no? Y los sectores D y E es donde la fuerza de Castillo es mucho más clara, ¿no? Y ahí las distancias son enormes, ¿no? Salvo en Lima, ¿no? Donde todavía es una especie de empate, ¿no? En esos sectores, los sectores más pobres, ¿no? Claro, David. Y el otro elemento que sí es importante, porque en el debate y después del post-debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, lo que más se destaca es las posturas de cada uno con respecto a la corrupción. Y obviamente, una de las mencionadas en casos de corrupción es Keiko Fujimori. Y al mismo tiempo, obviamente, Pedro Castillo dice que va a combatir la corrupción, que los recursos de la corrupción los va a trasladar a la Internet, etcétera, etcétera. ¿Cómo valora usted que el tema de la corrupción sea como el eje sobre el cual gira el debate político cuando en realidad en la población peruana, en la mayoría de los peruanos, las preocupaciones son de otro tipo? No le entendí la última parte de la pregunta, ¿me la repite, por favor? Le decía que cómo valora usted que el tema sobre el cual gira el debate político electoral en los medios o en lo que se publica en los medios sea la corrupción, cuando lo que más preocupa a los peruanos es otra cosa, es la crisis económica, la crisis sanitaria. A los peruanos sí les preocupa el tema de la corrupción, ¿no? Los peruanos se sienten muy engañados por diversos gobernantes que han habido, ¿no? Al punto de que yo creo que se ha llegado a una situación en la que la gente empieza a pensar que no importa quién vaya a gobernar, igualito va a ser un corrupto, ¿no? Pues es un tema sí que está sobre la mesa, sí preocupa a la gente. Y claro, obviamente también los temas económicos, ¿no? Que se traducen más en cosas muy concretas, ¿no? Como son salud, educación. Y en tiempos de pandemia, los problemas gravísimos de atención en salud que sufren los peruanos, ¿no? Entonces, quizás ahorita en este momento el hecho de que hace años, en tiempo de García, se entregó a privados el manejo y la venta del oxígeno. Y en este momento los precios del oxígeno están por las nubes, ¿no? En manos de empresas privadas, ¿no? Entonces hay toda
hay toda una campaña en torno a estos temas del oxígeno, de la atención, de la falta de camas UCI, que tienen que ver además con que no se ha invertido en estos aspectos durante muchos años. Entonces, digamos que el tema económico está presente en cosas muy tangibles, como son la atención en asuntos básicos. Ahora acá el Perú tiene una cosa muy curiosa en la forma que marcha su economía, ¿no? Como dice Pedro Castillo, es un país rico con muchos pobres, ¿no? Y eso es lo que efectivamente hay, ¿no? Y eso se traduce en que se ha hecho mucha propaganda sobre el tema del despegue económico del Perú, pero tenemos al mismo tiempo 75%, 80% de economía informal. Es decir, como que hubieran dos mundos, ¿no? Que obviamente se relacionaban entre sí, pero que estaban funcionando al mismo tiempo, ¿no? Y lo que ha mantenido el modelo, y eso queda clarísimo ahora, ha sido justamente el que se haya permitido una economía paralela, ¿no? Que ha permitido que la gente sobreviva, mientras otros estaban acumulando todas las ganancias que estaban ingresando por este boom de los minerales que permitió dar la apariencia de un modelo que estaba funcionando, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa, David, y enseguida volvemos para analizar en perspectiva lo que podría venir en caso de ganar uno de los dos candidatos que están en la final. Vamos a la pausa y enseguida volvemos a conectarnos con Lima, con David Roca, periodista y analista político. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos conversando con David Roca, periodista y analista político peruano. Nos conectamos con Lima y queremos preguntarle, David, en las encuestas que he podido revisar, un 43% de la población dice y desea una nueva constitución, pero también hay un porcentaje alto, es decir, alrededor del 40% que plantea la posibilidad que solamente se haga reformas. ¿Usted cree que en la mentalidad de los dos finalistas está en perspectiva esta opción y cómo se la plantea? No, definitivamente Keiko Fujimori no quiere ningún cambio en la Constitución, algunos retoques, aparentemente acepta eso, ¿no? Pero es la propuesta así efectivamente era la propuesta de varios candidatos en la primera vuelta y es la propuesta muy definida era una propuesta muy definida de Verónica Mendoza, también en este caso de Pedro Castillo. Entonces son dos posturas en realidad, ¿no? En el caso de que ganara Castillo, tendría sin embargo una serie de problemas de tipo legal, constitucional, para hacer este cambio de manera brusca, ¿no? Hay aquí un detalle que es nuevo, que ya se veía venir a mi parecer, pero que está apareciendo, y es un pequeño divorcio entre Castillo y Vladimir Cerrón, que es el dirigente del Partido Perú Libre, ¿no? Son dos maneras de pensar muy diferentes, ¿no? Castillo es un dirigente sindical, ¿no? Él ha tenido militancia en un partido de centro derecha, ¿no? Que ese que era Perú Posible, el del presidente Toledo. Tiene voluntad, sí, obviamente, de cambio, y todas las cosas que plantea él, sí las cree, ¿no? En el fondo es un hombre que ha evolucionado hacia posiciones más de cambio más profundo, pero no es pues un maoísta, ¿no? No profesa la misma ideología que Vladimir Cerrón, y aparece en una serie aparece una serie de diferencias que se están dando en este momento, ¿no? Y que han sido ya más públicas, ¿no? Menciono esto porque Cerrón ha planteado que en el caso de ganar Castillo se procedería a tratar de tentar al Congreso de que le niegue la facilidad, la viabilidad a dos propuestas que vengan del Ejecutivo, y al hacerlo
De esta manera se facilita la disolución del Congreso y una nueva convocatoria, pero la norma no es así, ¿no? La norma lo que hace es que cuando se disuelve el Congreso, lo que tiene que hacer es llamar elecciones al nuevo Congreso. Pero esa propuesta tan radical de Maíz Cerrón, por el lado de Castillo, son más cautos, ¿no? Y piensan que la cosa debe llevarse por una vía mucho más más legal, ¿no? Digamos, aceptando los términos que establece la legislación vigente para que se den ese tipo de cambios. Entonces hay ese tipo de pequeños conflictos que empiezan a aparecer. De hecho, Castillo también ha empezado a convocar técnicos que vienen de otros lados a fin de crear un espacio, porque ellos están necesitados, y hay una demanda de todos lados y una presión muy grande. Castillo tiene una votación ya asegurada en sectores amplios, sobre todo en las regiones, ¿no? En sectores populares. Pero para poder asegurar un triunfo, necesita esta vez afirmarse en un sector que sí le va a reclamar propuestas técnicas y sí le va a reclamar un equipo técnico. Entonces, está haciendo esas movidas para convocar gente de diversos sectores e integrarlos, ¿no? Lo del equipo de Verónica Mendoza no hay problema, se van a reunir hoy día y eso hay consenso, digamos, en que puedan participar, pero Castillo está haciendo convocatorias más allá de eso, ¿no? Que obviamente no le interesan al sector de Cerrón. Entonces hay estos pequeños conflictos que empiezan a aparecer y que a mí, en lo personal, no los había visto, pero me imaginaba que tenían que darse de todas maneras porque realmente son muy distintos, ¿no? Castillo de lo que es Cerrón y su equipo, ¿no? Claro, David, a propósito de esto yo tenía dos preguntas, pero ya una me la ha contestado a propósito del tema, pero la otra tiene que ver qué factor puede determinar un giro en las encuestas actuales, es decir, la diferencia entre 10 y 12 puntos que plantean algunas encuestadoras en otros países no ha sido tanta para voltear la elección, es decir, lo que pasó en Ecuador con Andrés Arauz y Guillermo Lasso es una muestra de ello. ¿Hasta dónde lo que está haciendo este momento a Pedro Castillo le garantiza sostener esa diferencia? A nosotros en los últimos años nos ha ido muy mal en el fútbol y siempre estábamos a punto de jugar con Brasil y ya estábamos casi eliminados, pero decíamos matemáticamente posible todavía, ¿no? Claro, y el siguiente partido era con Brasil, bueno, la cosa no iba muy bien, nos ha pasado varias veces. En los mismos términos creo que matemáticamente es posible que Keiko pueda avanzar, ¿no? Y pueda quizás ganar en la segunda vuelta. Hay esa posibilidad, existe, ¿no? Muy difícil, pero existe, ¿no? Lo que pareciera ser más bien es que si es que ambos siguen jugando bien si es que Castillo sigue jugando bien sus fichas, que implica además este distanciamiento con Cerrón, que en sectores de la derecha dicen que es solamente táctico, que no es que eso para ganar votos, entonces dejan plantada esas sospechas, no es una manera de jugar también el asunto, pero si es que siguen en esta vía, yo creo que es muy difícil que pueda haber una recuperación de Keiko Fujimori que le permita ganar en segunda vuelta. Todo puede pasar en el Perú, ¿no? En el Perú es bien complicado hacer ese tipo de acá pasa cualquier cosa en último minuto, no sé, que algo aparece, no sé qué información aparece en último minuto y se tumba todo, se viene todo abajo. Pero si nos mantenemos en el ritmo actual, yo creo que es muy difícil que haya esa vuelta. Claro. Pero David, le pregunto esto a propósito de dos elementos. La una es que efectivamente las propuestas de Pedro Castillo están más asentadas en ese imaginario de resolver los problemas de fondo, mientras que Keiko Fujimori ya ha tenido un largo recorrido electoral, se conocen sus propuestas, se ha hablado incluso de su personalidad, de cuáles son con quién se rodea, sus asesores y grupos de apoyo. Le preguntaba esto porque sí me preocupa también saber hasta dónde las alianzas y la reconfiguración política que plantean estas dos candidaturas podrían también determinar el resultado. Hasta dónde Pedro Castillo tiene capacidad de convocatoria más allá de la izquierda y hasta dónde Keiko Fujimori está en capacidad de convocar más allá de la centro derecha. A ver, en el caso de Keiko Fujimori ya está clarísimo la convocatoria que va a tener, es una sumatoria de todos los grupos de la derecha, que son muchos, ¿no? Y el caso de Castillo depende de cómo vayamos la ficha, pero fíjense cómo es tan complicado esto. Hay
hay votantes que en la primera vuelta votaron por partidos muy de derechas y que ahora están votando por Castillo. Y eso se explica porque Castillo tiene un discurso de izquierdas, ¿no? De renovación, de izquierdas, pero al mismo tiempo muy conservador en una serie de puntos, ¿no? Es una izquierda que sí, pero muy conservadora en aspectos en aspectos que tienen que ver con reivindicaciones de minorías, ¿no? Ahí él no tranza, ¿no? Y además es muy firme en su negativa a este tipo de preocupaciones. Estoy hablando de lo que es esta corriente que habla de que existe una tal ideología de género, que simplemente es la perspectiva de género, ¿no? Y temas como reivindicaciones de minoría sexual, esos temas de allí, y Castillo no tranza con eso, ¿no? Es muy conservador en esos asuntos, ¿no? Eso le permite a ciertos sectores que antes votaban por el candidato de extrema derecha, López Aliaga, votar por Castillo esta vez, ¿no? Entonces hay una serie de elementos adicionales que empiezan a jugar por ahí a la hora de reconocerse con él. Había además, por ejemplo, también un misterioso 10% de los sectores A, B, que van a votar por Castillo, ¿no? Que probablemente sean aquellos electores de Verónica Mendoza, porque tiene un cierto bolsón en ese sector, ¿no? Entonces, como que la cosa no está muy clara por ese lado, ¿no? Es más el voto de Castillo es un voto muy popular, muy marcado en lo popular. Recuérdese que Castillo en la primera vuelta no era muy conocido, ¿no? Y entonces es cuando los medios de comunicación, como expliqué antes, para restarle votos a eso, lo levantan, es que la gente empieza a reconocerse en él, ¿no? La gente empieza a reconocerse en él, ¿no? Claro. Pero David, una última pregunta a propósito de esto que acaba de mencionar también es importante. ¿Quién garantiza que cualquiera de los dos que llegue a la presidencia, sea Keiko Fujimori o sea Pedro Castillo, tenga la garantía de que pueda gobernar, tomando en cuenta que en el Congreso hay una polarización enorme, una dispersión política muy grave, y en la tradición política de los últimos años de Perú, el candidato que llega a la presidencia no necesariamente garantiza gobernabilidad y estabilidad con un Congreso dividido? Eso es cierto, ¿no? Curiosamente, en el caso de Fujimori, eventualmente si ganara, tendría un poquito más de estabilidad que Castillo. Castillo tiene que todavía que construirse una mayoría, ¿no? Y por eso es mucho más práctico, mucho más inteligente abrirse hacia sectores. Por ejemplo, hay un partido, el Partido Morado, que es un partido nuevo que son, digamos, para definirlos, liberales auténticos, ¿no? Ese tipo de liberalismo que no cree en componendas, que cree en el libre mercado simplemente, pero además está en contra de todo tipo de facilidades para nadie, ¿no? Y este liberalismo auténtico, ellos claro, los sectores más conservadores los tachan hasta la izquierda, en realidad no es así, ¿no? Pero este sector, por ejemplo, estaría aportando con sus técnicos, ¿no? Para aparentemente ha habido una puerta abierta para que ingresen también al equipo de Castillo. No tienen muchos congresistas, ¿no? Pero ese tipo de apertura podrían abrirle a Castillo la posibilidad de poder conversar con otros grupos políticos, ¿no? Eso está en camino, eso es una cosa que son las novedades, ¿no? Son los de estos últimos días, ¿no? La apertura hacia el Partido de los Morados, las conversaciones con el grupo de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, todos esos son procesos cosas que están en proceso en este momento, ¿no? En que vamos a ver en qué se concreta. Pero Castillo necesita urgentemente abrir la cancha para poder garantizar estabilidad en el caso de que gobernara. Acá la idea de tumbarse un gobierno es una tentación muy grande, ¿no? Ya lo han hecho, se ha convertido en un deporte, ¿no? Gracias, David, muy amable por atender esta invitación para reflexionar. Estamos atentos a lo que ocurra en Perú. Son semanas muy intensas y con gran expectativa política. Te mando un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego, gracias por la invitación. Gracias a David Roca, periodista y analista político, a propósito de lo que ocurre en Perú. Atentos todos porque efectivamente
lo que se cocina electoralmente a veces no es lo que efectivamente se aborda en los medios de comunicación. Y de hecho, en estos momentos en Perú hay buena parte de la corriente política que juega unos a la desestabilización de la misma campaña electoral y otros ya apostarle a un ganador posible, aunque sea de izquierda, desde el lado empresarial y también mediático. Eso es lo que está en cuestión en este momento. De esto seguiremos hablando aquí, en Enclave Política. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.